bienvenidos a, a esta conversación que con mucho gusto nos ha aceptado por una parte Samuel para seguir conversando de algo que tanto a él como a mí nos gusta mucho. Mi nombre es Sandra Angulo y coordino el Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional. Y continúo, Samuel León Iglesias nos acepta esta continuación de las conversaciones de la obra gráfica en la Biblioteca Nacional, y cuando propusimos para este mes que acaba de pasar de febrero la pieza del mes con una obra bastante interesante que ustedes creo que ya la habrán podido ver afuera en el vestíbulo central de la biblioteca, estuvo todo febrero exhibiéndose, y nuestras conversaciones en este mes han estado en torno a José María Espinosa y a la obra gráfica y concretamente a esta pintura. Entonces quiero por un lado agradecerle a Samuel esta invitación. Me voy a permitir hacer una breve presentación de la trayectoria de Samuel y arrancaríamos a conversar. De hecho, si ustedes quieren participar de la conversación, también bienvenidos. Esto no es abierta, básicamente. Bueno, Samuel León Iglesias es investigador de la Curaduría de Arte del Museo Nacional de Colombia y ha realizado estudios de maestría en Estética e Historia del Arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y ha escrito artículos, ensayos y conferencias relacionadas con la cultura visual del periodo virreinal y del siglo XIX, la historia de la fotografía y la historia del traje en Colombia. Ha curado también varias exposiciones relacionadas con la cultura material del siglo XIX, entre las cuales se destaca la colección del Museo del Siglo XIX en el Museo Nacional de Colombia, que fue en 2018, y las imágenes ocultas aquí en la Biblioteca Nacional, que fueron dibujos, grabados y acuarelas en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia en el 2021 y 2022, y Una República para las Artes, Cultura Visual, Letras y Música en Colombia, 1819-1888, que se realizó entre el 2022 y el 2023. Y que todavía que está sigue, exacto. En la Casa Cuervo Urizarry, que es la sede del Instituto Caricuervo, ahí en la calle 10, entre carreras cuarta y quinta. Muy bien. Cuña publicitaria para que vayan y visiten la exposición. Imágenes ocultas, dibujos, grabados y acuarelas en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Es una exposición que nos empieza y nos da la puerta, nos abre la puerta para conversar y para hacer algo que a la Biblioteca Nacional le compete y que nos encanta a quienes trabajamos acá, y es difundir las colecciones, especialmente estas bellas colecciones de la obra gráfica y concretamente de José María Espinosa. En Imágenes Ocultas pues fue un barrido, no solo mirando hacia el siglo XIX, sino también mirando hacia el siglo XX, y esto nos ha llevado a nosotros aquí en la Biblioteca Nacional a las reflexiones sobre lo que significa esta bella colección que tenemos nosotros de José María Espinosa, la colección de Alberto Urdaneta y una muy rica que recogió Germán Arciniegas, ya de artistas mucho más recientes del siglo XX. Pero concretamente el niño, que es lo que nos lleva a conversar y también a conversar sobre el arte del siglo XIX, ese en donde está inmerso José María Espinosa, tiene un significado y una representación bastante importante para la Biblioteca Nacional. La obra llega a la biblioteca en ese conjunto de las piezas que José María, tengo a José María muy metido en el... Se nota que te gusta. Sí,
mucho. De pronto tú en una vida pasada tuviste tus que veres ahí, ¿no? Pues es que es imposible, digo yo, ¿no? Sin saber mucho, de pronto es imposible no enamorarse de un tipo como este, ¿no? En esa época. Está guapo. Pues sí, o sea, y eso que es el autorretrato, ¿no? Entonces, de pronto ahí se perfeccionó un poquito. Pero, di sí o no. Sí. ¿Tinder para allá o Tinder para acá? Pues, como decía José María, la nariz y la nariz, ¿lo recuerdas? Sí. Bueno, no. No hay, en esta, ¿cómo era? En esta, no hay cosa más primorosa en esta triste asamblea que la nariz de Espinosa y la boca de Correa. Exacto. No, yo me refería a Daniel Samper, Ah, ya. quien compra realmente, hace una negociación y por eso podemos tener la obra de José María Espinosa aquí en la Biblioteca Nacional. Pero a partir de, digamos, de esa buena, de ese buen negocio, ese cheque que dijo, por favor me compran eso porque me lo traen acá y no puedo perder esa oportunidad, que fue algo pues fabuloso para la Biblioteca Nacional, que como tú lo decías hace un momento que estábamos conversando, pinturas en una biblioteca, que no es lo normal. En el caso de esta obra es la única pintura que está en la colección, porque el resto de los documentos son acuarelas, dibujos, y bueno, entonces creo que eso le da un significado importante. Pero bueno, yo sí, quizás, sí, lo sueño y me gusta, y me encanta su obra, y me encanta el periodo. Y para ti, ¿qué significa la obra de José María Espinosa? ¿Cómo llegas a José María Espinosa? Bueno, qué gran pregunta. Bueno, llego porque definitivamente pues digamos, el trabajo con las colecciones del Museo Nacional de Colombia implica adentrarse digamos, en gran parte de lo que es el siglo XIX colombiano. ¿Por qué subrayo esto? Porque pues de pronto para los que no están familiarizados con ciertas fechas y demás, pues el Museo Nacional de Colombia es el primer museo que se funda digamos, en lo que podríamos considerar la República de Colombia. Es una voluntad directa y expresa del general Simón Bolívar que se funde este museo. Y pues para eso hay toda una, aprovecho para mostrarlo aquí pintado por Espinosa. Pues está atribuido, ¿no? Porque pues ya hablaremos un poco de esos temas en concreto de la obra de Espinosa y las atribuciones. Pero entonces, bueno, como se funda este museo el 28 de julio de 1823, pues ya este 28 de julio de 2023 habrán pasado buenos 200 años de vigencia de esta institución, que incluso pues la biblioteca tiene más, ¿no? Porque va a cumplir 250 ella es más años en 4. Ella sí, está viejita pero sabrosa, ¿no? Eso sí. Y el museo pues ahí va también, ¿no? Entonces, eso, son 200 años dentro de los cuales pues casi 100, o sea, unos 87, corresponden al siglo XIX. Entonces, y son unos años en los que la colección del museo, que empieza siendo un museo de ciencias naturales, se va acercando a otro tipo de objetos de la cultura material, como objetos históricos y luego unos objetos artísticos que luego con el tiempo van a ser importantes, van a ser seminales con respecto a la formación de las 4 colecciones del Museo Nacional, que son, solo para nombrarlas, colección de historia, colección de arte, colección de arqueología y colección de etnografía. Entonces, para volver a tu pregunta, pensar el siglo XIX y digamos dejar a José María Espinosa de pronto a un lado, pues le quitas como en la primera, esto le quitas la mitad del rostro a esa época y lo que significa. Porque como lo veíamos también en una conferencia que también se dio en estos días con la profesora Verónica Uribe, pues José María Espinosa vive o sea, tiene como la posibilidad en su biografía de vivir un periodo de transición, que es pasar de ser una colonia adscrita al Imperio Español
a empezar a pensar un joven país, una joven república, y que además pues él, digamos, en su ímpetu a los 14 años decide lanzarse con todo este ímpetu que el cuñado de él y el hermano del cuñado de él, Antonio Morales Galaviz, participan en esta reyerta que se suscita a partir del famoso florero del tendero español González Llorente. Entra al ejército y eso. Exacto, o sea, se suceden esos eventos el 20 de julio de 1810 y ya prácticamente al otro día él mismo se describe en las memorias que le dicta a su amigo José Caicedo Rojas para ser publicadas en 1876 y que conocemos como las memorias de un abanderado, que Abanderado. él se lanza y además él guarda ese título, ¿no? Porque esto ya es una interpretación que hago de la lectura de las memorias, porque siento yo que pues él pues había tenido, o sea, esa experiencia de haber participado en lo que llamamos la campaña del sur, que fue liderada por el general Antonio Nariño, que se desplazó hacia los territorios que estaban controlados por los ejércitos realistas y digamos prácticamente hasta Pasto, y que pues es una campaña en la que pues casi todos cayeron presos si no murieron. Ajá. Entonces Espinosa pues padeció los rigores de la guerra, o sea, participó del furor Sí. de juventud de enlistarse en la guerra, participa de lo que significa la carnicería de la guerra. En esos pocos momentos trata como de de encontrar de pronto cierta alegría en la vida a través del dibujo, ¿no? Porque él cuenta que él va con su barrita de tinta china buscando papel ¿no? para dibujar cositas, y luego también cae preso, ¿no? Le toca pasar, de ahí sale el refrán que dije De la nariz. de la nariz, la cosa más primorosa en la triste asamblea. Y pues todo también una fuga que se da, que se pierde, ¿no? Por el suroccidente del país, llegando a pasar hasta por San Agustín, ¿no? O sea, pues lo que es parque arqueológico, y hablar un poco de esas tallas prehispánicas, ¿no? Tan lejanas. Entonces, al final de las cuentas, pues es alguien que nos va a contar tanto a través de ese José María Espinosa histórico que se puede leer en el libro publicado en 1876, de sus memorias de juventud y como todo ese trasegar de la República Colombiana en sus diferentes constituciones, guerras civiles y nombres que tuvo, porque eso también es crucial para entender el siglo XIX, ¿no? O sea, cambio de identidad permanente de la nación. Pues él es testigo digamos trata de participar en ello porque tiene también una visión romántica, digámoslo así, ¿no? O sea, es alguien que pues, en sus memorias él lo dice, o sea, como que ya para 1876 manifiesta, ¿no? Una tristeza porque ve el decaimiento, ve la decadencia de la política, de todos estos, de que digamos ese proyecto que Nariño, Bolívar, Santander tuvieron en algún momento, con todo y con todas sus disputas internas, pues ya no es eso. Entonces como que el solaz de la vida lo encuentra en las artes, lo encuentra en los dibujos, lo encuentra bueno, también tiene que vivir un poco, ¿no? Entonces también tiene que trabajar como artista, entonces lo encuentra en la miniatura, lo encuentra en la pintura posteriormente, y hay pero hay una expresión que es como permanente en esa interpretación de esa alma romántica de Spinoza, y eso nos relaciona con la colección que ustedes tienen acá, y es que es permanente lo que ha llamado desde algún tiempo en su investigación la maestra Beatriz González el Spinoza caricaturista, porque esos 105 acuarelas y dibujos que están acá son imágenes que desacralizan a ciertos sujetos políticos y le dan también visibilidad a cualquier extraño que pasaba por la plaza de Bolívar en ese momento, ¿no? Entonces, Pues Espinosa era que jubilado y se sentaba en la plaza y ahí empezaba exacto.
empezaba a ver la vida y a retratar la vida y a ponerla. Era veterano Claro, jubilado, entonces exacto. ahí se sentaba con su barrita de tinta china a hacer sus acuarelas. Vamos entonces, pues como para mostrarles un poco más y para ir como reconociendo a Espinosa, entonces bueno, les habíamos hablado como del Espinosa retratista de Bolívar, porque además Bolívar es una figura importante para él. De hecho, Espinosa, en estos estudios que hacemos de la iconografía de los próceres, pues va a ser muy sólido en la conformación de un grupo visual, ¿sí? En donde reconocemos al Bolívar. Por eso es que este cuadro, pese a que se atribuye por una razón, porque es el Bolívar de los dibujos que él siempre presentó como un hombre cruzado de brazos. Entonces, bueno, es alguien que pues también retrató a otro hombre importante que es Francisco de Paula Santander y lo retrató como en esta virtud constitucionalista porque el libro que sostiene está marcado como constitución. Otros participantes de digamos la escena política, el general José María Melo, por ejemplo, que además fue líder de una revuelta, de una campaña que se volvió guerra civil en 1854. También hay retratos de otros hombres políticos ya civiles, ¿no? Entonces eso nos permite reconocer, eh, digamos, un periodo en el que él se concentra mucho en la pintura, que pues comienza más o menos a inicios de la década de 1850. Aquí quise aportar digamos, esta es una última de esas batallas, del conjunto de batallas por la que reconocemos, él representa las batallas de la campaña del sur. Esta no tiene realmente nada que ver con la campaña del sur, pero está dentro del margen de las batallas de las guerras de independencia. Es una del Museo Nacional. Sí, está en el Museo Nacional. Aquí ya pasamos como a ver unas imágenes del Espinosa miniaturista, que es, que es un Espinosa que se va a desarrollar desde finales de la década de 1820 y va a estar como vigente unas 2 décadas más, entre 1830 hasta 1850 más o menos, que eso es como el periodo histórico en el que la miniatura está muy en auge, se demandan estos retratos que son además de un consumo muy íntimo, ¿no? Y que además presento esta imagen porque esta imagen también va a fundar una iconografía sobre Santander. Entonces es un personaje que, o sea, realmente hay que estudiarlo para poder comprender toda esa gran masa histórica, visual, artística pues, que llamamos el siglo XIX colombiano. Sí. Mira, tú pones acá estas miniaturas. ¿Influyen o no influyen la técnica de la miniatura en lo que posteriormente fue la pintura? En esa expresión y ese realismo con lo que nosotros vemos, como por ejemplo vemos la pintura que está del niño acá en el hall de la biblioteca. ¿Cómo es ese proceso? Eso es algo vital para comprender la trayectoria artística de Spinoza, porque además, digamos, sabemos por su biografía o lo reconocemos como un autodidacta, porque él mismo dice desde sus inicios, ¿sí? Me gustaba dibujar. Y hay elementos que nos permiten pensar en que obviamente ese autodidactismo necesita nutrirse de un banco de imágenes o de un grupo de imágenes, ¿sí? Para que en ese didactismo el artista desarrolle pues ese talento, ¿no? Ese talento natural que él tenía para observar más allá, ¿no? Y digamos, de hacer como un dibujo muy esquemático y sencillo y que nos aportara a través de una economía de líneas, como luego mostraremos para que ustedes puedan consultar los dibujos de la colección de la Biblioteca Nacional. Se puede hacer en línea, es muy fácil y se tienen unas imágenes de muy alta definición, alta calidad para cualquier propósito. Entonces vamos a ver allí una economía de líneas que logran, ¿no?, darnos volúmenes, imaginar de pronto los colores un poco, porque él a veces le da un poquito de color a los rostros, al cabello. Entonces
Entonces esos papelitos de caricaturas y esto, unidos ahorita al maravilloso autorretrato que se hace en 1828, que está en las colecciones de la Quinta de Bolívar. Además es un papel más o menos es un poquito más grande, de este tamaño, y yo lo muestro porque para poder como reconocer ese proceso, porque si ustedes se fijan, hay una suerte de manchitas alrededor, ¿sí? De su autorretrato. Y esas manchitas son las manchitas que se ven en las miniaturas que rodean los personajes de las miniaturas. Entonces, en este tipo de obras es donde uno puede ver esa transición, porque esto ya no es una miniatura, esto ya empieza a ser un formato más grande de papel, ¿sí? Entonces pasa de estas pequeñitas imágenes pintadas sobre finas láminas de marfil, que es un proceso de acuarelas mezcladas con agua, pero aglutinadas con goma arábiga para que se fijen, no se vayan, no se diluyan, y además porque claramente hay que hacer a veces, ¿no?, correcciones, ¿no? Entonces, esa es la base para ese Espinosa que luego va a producir esos grandes lienzos que fuimos viendo de retratos, de batallas. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de colección particular que es la representación del asesinato del general Sucre, pues digamos una gran mano derecha del general Bolívar, y que pues va a suscitar también una suerte de confrontaciones políticas bien fuertes, porque prácticamente era como el heredero uno de los herederos de este programa político que Bolívar tenía en mente, ¿no? Entonces todo este saber sobre el arte de la miniatura, además porque una cosa que olvidé mencionar, la miniatura es minuciosa, o sea, la miniatura es un arte del detalle, es un arte, y para pintar bien definitivamente hay que detallar. Entonces claramente esos retratos que vemos, los que vimos anteriormente, un poco más vívidos, etcétera, nos permitirán naturalmente generar esas relaciones, ¿no? Entonces para eso, digamos, están este tipo de imágenes intermedias, de transiciones que se ocurren entre ese Espinosa miniaturista, que luego posteriormente en las décadas siguientes será pintor de, de óleos sobre tela. Bueno, tú tienes una historia que nos quieres mostrar. Pues yo te dejo hablar y yo creo que después conversamos, porque hemos mostrado mucho este Sí. catálogo, que fue Sí. una exposición muy interesante que se hizo en el Museo Nacional de Colombia. José María Espinosa, abanderado del arte y de la patria, y nos vincula de nuevo con la obra que tenemos afuera en la biblioteca de Niño. Entonces te dejo y luego conversamos de eso. Aquí tenemos para hacernos una idea del tipo de acuarelas, ¿no? Aquí se representa un hombre de ciencia que es Enrique Umaña Barragán, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que les decía, ¿no? También, porque es minucioso, es un detalle, pese a que, bueno, obviamente no vamos a decir que es exactamente anatómico, pero dentro del marco de las acuarelas pues podemos ver que son líneas muy fluidas, ¿no? Y que maneja muy bien las manchas, ¿no? O sea, sabe muy bien cómo diluir los colores de la acuarela para proponernos esos elementos que son esenciales, identificar volúmenes, rasgos particulares, ¿no? Fíjense en el estudio de perfil del personaje, ¿no? Que era también otro narizón como él. Y sombras, ¿no? Sombras e iluminación, que me parece que es muy marcado en la obra de él. Exactamente. Y bueno, pues hay que comprender que también Espinosa es un hombre, o sea, no es cualquier... no es cualquier pelagato, como uno diría vulgarmente. O sea, es alguien que por su contexto familiar está muy rodeado de la élite política del momento, podríamos decir. Porque pues ya hemos hablado de su cuñado, Antonio Morales, pues, que participó en estas reyertas del 20 de julio de 1810.
Era primo de Antonio Ricaurte, el famoso Ricaurte en San Mateo, el que voló Voló en en átomos. átomos, según la estrofa del himno nacional. Bueno, pues sacrificándose por el honor y el bien de la patria en ese momento. Era su tío, uno de sus tíos era Camilo Torres, por ejemplo. Entonces, es alguien que está muy emparentado a través de su familia con estas figuras políticas. Y sus hermanas, ¿no? Exacto, pues porque también hay que hablar que esas alianzas se hacían a través de los matrimonios. Y pues por eso yo, pues como por hablar de eso, quería como mostrarles que en la colección del Museo Nacional hay una carta en donde José María Espinosa, a petición de Indalecia Camacho, debe testimoniar en reconocimiento de una hija natural que tuvo Antonio Ricaurte. Y la carta es de 1873, o sea, imagínense Antonio Ricaurte, creo que él fallece como en 1814, algo así. No estoy segura, pero le preguntamos a Y entonces, pues hay todos estos temas que la idea no es, pues, la idea no es bajar del pedestal que tenemos a Spinoza ni nada de eso, pero sí acercarnos a una persona como nosotros, digamos, ¿no? Que en su momento fue una persona de carne y hueso, que tomó una serie de decisiones y también participó en los eventos grandes de su momento. Entonces, son cosas que nos permiten comprender mejor y acercarnos a él. Por aquí, por ejemplo, tenemos en la colección del museo otra versión, pues según la memoria oral, porque pues esta también estas son cuestiones en la investigación que son complejas, ¿no? Que es, que es también todos los que han poseído estos objetos que han ido llegando con el tiempo, por ejemplo, en el caso de Daniel Samper, al museo, porque era alguien que era un particular que poseía estas obras, ¿no? Al museo, un familiar de él. un familiar, por ejemplo. También muchos familiares donaron y se adquirieron a lo largo del siglo XX en el Museo Nacional miniaturas, cartas, cuadros, todo eso, y pues todo eso venía este es el retrato de. Sí, por ejemplo, en este caso, este es el retrato de Policarpa Salabarrieta, según la persona a la que se le adquirió. Pero pues, ¿qué tal si no? Sí. ¿No? O sea, también hay una ambivalencia que es importante. Sin embargo, digamos, cuando uno estudia eso, en detalle las obras de él, pues uno puede empezar a identificar y claramente pues podemos pensar, lo que sí podemos, además está la firma, ¿no? Podemos concluir es que sí es de Spinoza, pero podríamos dudar un poco de que sea Policarpa, no lo sabremos por ahora. Está aquí una de sus hermanas, por ejemplo, María Josefa Espinosa. Aquí está digamos, una Policarpa que sí está requete contramarcada por todas partes, y también es una necesidad, una interpretación de él de darle como imagen a ella. Y hay una cosa muy particular acá, esta es una de esas pocas obras de él que tienen una fecha establecida. Podemos leer allí en la ficha técnica 1855. Y si nos fijamos en esta imagen, miramos el rostro de la mujer, miramos el tratamiento del cabello, miramos la paleta de colores, aquí empezamos a encontrar una relación con el retrato del niño, ¿no? Porque fíjense en algo que pues cuando estudiamos lo que llamamos las carnaciones, ¿no? Son carnaciones muy similares a las del niño, y también la pincelada es muy similar. De hecho, los ojos se parecen mucho en esa línea muy delgada en la que él pinta los ojos y las cejas. Entonces, y ahí está, volvemos otra vez al fino pincel de la miniatura. ¿Tú ibas a decir algo? No, sí, coincido contigo que hay una muy estrecha relación y ahí podría empezarse a ver esos vínculos. Pero, ¿esta Policarpa de qué fecha es? De 1855. Okay. Y nosotros, bueno, digamos, la ficha de la biblioteca y del museo para fechar el niño es un Chirca, más o menos 1850, o sea, puede ser un poco más, un poco menos, pero pues allí está, ¿no? Bueno. Y además que muestra
esencia romántica, ¿no? Pues por un lado por el mismo periodo, pero por otro lado la vivencia de este hombre en todo este trayecto, ¿no? Pues mira lo romántico aquí, que sí, aquí uno podría decir retrato de Lord Byron. Sí, ¿Y tú qué? Pues sí, caes ahí desmayada sí, en sí. el pleno romanticismo, porque ya aquí, este es de 1834, este es de 1828. Entonces, aquí ya, ¿no? Ya también ha pasado un poquito la edad, pero pues él sigue, Sí, ¿no? además de esos artistas que hacen durante tiempos y periodos autorretratos. Este, por ejemplo, es un caso excepcional porque muy pocos pintores, digamos, de la primera mitad del siglo XIX acuden a este, digamos, a este subgénero de la pintura del autorretrato. Sí. Muy pocos. De él tenemos identificados 9 en diferentes colecciones. Entonces, imagínate, 9 autorretratos. Porque a otros pintores contemporáneos a él, por ejemplo, Ramón Torres Méndez, pues no tiene retratos, pero no autorretratos. José Manuel Grot tiene retratos, pero no autorretratos. Cierto. Entonces es también, como decía la profesora Verónica Uribe, es también alguien que, digamos, es muy consciente de su quehacer como artista. Porque también, porque no solo está explorando la realidad y las personas que lo rodean, también se está explorando a sí mismo. Y esa exploración pasa por el autorretrato, esas 9 versiones, tal vez hubo más, así como también por lo que le daría sentido a los dibujos que están aquí y algunos que están en el el Museo Nacional, perdón, que es ese humor que estaba reservado para su intimidad, ¿no? Esa manera particular, peculiar de ver a los otros, de exagerar un poco sus rasgos físicos o el tipo de vestimenta o ponerse como en el interés que seguramente muy pocos tuvieron en representar a los llamados locos y locas de Bogotá, ¿no? O sea, personas que eran habitantes de la calle, sí, o que tenían de pronto sí algún problema mental y pues representarlos, ¿no? Como ellos mismos se presentaban. Además, locos y locas de todas las clases, ¿no? Porque hay unos muy elegantes, ¿no? Con sus corbatines, sus cubiletes, y hay otros que, ¿no? Tienen así su ruana raída, ¿no? Su pantalón remendado, en fin. Entonces, bueno, seguimos por aquí mirando. Por ejemplo, esto es muy interesante porque nos permite acercarnos al Spinoza que en su curiosidad y su inquietud como artista se acerca a técnicas de reproducción, digamos, masivas como la litografía, que es, pues, que es una técnica que va a llegar, digamos, que va a llegar como de a poquitos y en diferentes periodos en la Colombia del siglo XIX, que va a tener un primer desarrollo muy en la década de 1830, un primer desarrollo muy poquito del cual tenemos muy pocos ejemplos, o sea, no se alcanza como a generar esta reproducción en masa, pero luego a partir de 1848, con la llegada de la litografía de los hermanos venezolanos Martínez, que llegan además por invitación de Manuel Ancísar, entonces allí sí comienza toda una reproducción muy fuerte. Antes de eso, las reproducciones, pues los dibujos, había que mandarlos a Francia con la tecnología de allá para que un delineante allí pasara el dibujo original a la piedra y luego el litógrafo hiciera su parte y bueno, también había dueños de las litografías, en fin. Entonces este, por ejemplo, es muy interesante porque es una interpretación que él hace de un cuadro de otro artista, que es Luis García Evia, que pinta en 1841 el fallecimiento del general Santander y que hoy lo podemos ver en el tercer piso del Museo Nacional, que tiene ya... Entonces también hay un diálogo entre artistas, ¿no? A través de las mismas técnicas artísticas. Por aquí entonces volvemos sobre el Spinoza que funda, ¿no? O sea, que funda este ícono, porque esta es una manera de ver, este es el Bolívar que posa para él en 1828, unos meses antes de que ocurra la famosa conspiración del Septiembre. 28 de septiembre de 1828, ¿no? Entonces,
Entonces guarda como este gesto, ¿no? Un tanto, yo me atrevería a decir, un tanto napoleónico, ¿no? La representación del héroe militar, que luego va a pasarse a la litografía. Y esta es la litografía que se hace en Francia, ¿no? Entonces, fíjense como la transición, ¿no? Además, porque este medio es más, este es acuarela, este también es un poquito más grande y también utiliza ciertos elementos de la miniatura, y aquí ya pasa a la piedra litográfica. Aquí les quería mostrar otros papelitos porque también en el Museo Nacional hay también hay parte de hay la parte, colección en papel. porque hay Ajá. que pensar, esto es algo que hay que pensar, este tipo de dibujos y acuarelas pues estuvieron repartidos entre familiares y amigos y por eso llegaron en distintos momentos y de maneras como como un poquito desperdigadas tanto a la biblioteca como al museo. Por ejemplo, aquí tenemos a Justo Pastor Rosada, que es uno de esos primeros impresores en el siglo XIX. Entonces ahí está. Entonces ahí vemos, por ejemplo, esa economía de la línea Sí. en un papel pues más o menos pequeño. Entonces, con toda esa economía, sin utilizar ningún otro color, nos brinda volumen, nos brinda perspectiva, nos da sombra, describe fisionómicamente el personaje. Y bueno, el tiempo también hace su labor, ¿no? Entonces lo embellece con oxidación. Tenemos, por ejemplo, aquí a la derecha a Rafael Pombo, ¿no? Entonces una manera de ver a Rafael Pombo pues distinto. Lo que nos había hablado Verónica de ese nivel de humor, ¿no? Entonces un ministro chileno que seguramente en su época era mucho más alto que los que vivían acá, entonces él hace ¿no? Exagera un poco la altura. Aquí quería mostrar porque esta es la representación de su amigo José Caicedo Rojas, que es de alguna manera el que lo va como a impulsar, a convencer a que deje por escrito sus memorias. Y es esa conversación entre ellos dos, Espinosa sentado de pronto haciendo acuarelas y contando su historia, mientras el otro allá cual escriba, ¿no? Y luego pase después a la imprenta. Entonces aquí está él, el que permite digamos, ese encuentro para que las memorias del abanderado salgan. Bueno, y otros personajes, voy a pasar un poco rápido porque no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un representante de las sociedades democráticas de artesanos del momento. Entonces, gentes, digamos, que estaban asociadas a unos gremios y a unos partidos políticos que también estaban en pugna, bueno, un gran partido político en pugna. Entonces los representa. Aquí, por ejemplo, está un colega de él, García Evia, el pintor, ¿no? El que pintó el fallecimiento del general Santander y pues que es una obra de gran formato, muy elocuente. Y otras cosas, ¿no? Como pensar también el Espinosa que se interesa en el mundo del crimen, en el sórdido mundo de esa Bogotá, pues que yo creo que era, o sea, de verdad que uno no, después de las 6, 7 de la noche, yo creo que era muy peligroso salir, no tanto por el crimen en sí, sino porque era tan oscuro y esas Tan calles, frío. y no, oscuro, frío y esas calles, pues un tierrero, huecos y demás, que de pronto uno no moría porque lo matara un ladrón, sino porque se caía en un hueco, ¿no? Vaya. Entonces burlarse de ese mundo del que, porque esto, él lo llama así, escena jocosa, perdón, además vagamunderías, ¿no? No vagabunderías, sino vagamunderías bogotanas. Entonces, ver eso, ver cómo también pone a escritores o intelectuales del momento haciendo otros papeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, representa aquí a Florentino Vesga, que Florentino Vesga va a dejar una memoria sobre la expedición botánica, ¿no? Tiempo después. Entonces, representándolo así como un sacerdote, español, muy curioso. Por ejemplo, que se nos olvida a veces hablar del famoso doctor Rusi, ¿no? Que hoy hay que revisar un poco su figura, porque al parecer era como una suerte de Robin Hood, pero le crearon toda una leyenda negra, ¿no? Entonces toca volver a revisarlo, ¿no? Entonces,
Entonces, bueno, aquí tenemos una miniatura de Luis Vargas Tejada, el famoso poeta que se pierde en lo que llamaban en esa época el territorio de los andaquíes, o sea, lo que queda por allá abajo en el Caquetá, todo esto, ¿no? Que se pierde huyendo justamente de esa persecución política que se desata después de 1830. Aquí tenemos una imagen de la segunda esposa de Espinosa, Bárbara San Miguel, con la que tuvo 7 hijos, con una primera tuvo una hija. Y menciono lo de los hijos porque de estos 8 hijos e hijas, 5 se dedicaron a la pintura, y de esos 5, 3 eran mujeres. Entonces, aquí hay algo que me provocaba, digamos, cuando conversábamos con Verónica, de esas inquietudes que ella tenía sobre ciertas acuarelas firmadas que decían Espinosa, o que tenían un texto que decía esto pintado por Espinosa en 1800 tal, que de pronto se me ocurre, pues realmente eran los hijos. Y pues bueno, de pronto los hijos pues digamos, gozaron, de pronto les parecía más importante nombrar al papá que a ellos mismos, ¿no? Pero claro, o sea, cabe la posibilidad, porque al final de cuentas, pues, quien tenga el apellido Espinosa y sepa pintar, pues firmará Espinosa. Claro, viviendo en la gloria y nombre de Espinosa padre, claro. Exacto. Tenemos por aquí otros retratos de familiares, de artistas. Estos son familiares de Lucas Torrijos Ricaurte, familiares también un poquito lejanos de Espinosa, y donde entonces también es un Espinosa que nos permite también estudiar un poco los trajes de la época, ¿no? La visión de la mujer, la estética de la mujer en la época, pues la mujer obviamente de élites, ¿no? Entonces aquí está la hermana de ella, Mercedes Torrijos. Aquí vemos una transición, ¿no? Digamos, está en un Chirca, pero yo me atrevería a decir, pues, por estudiar un poquito todo este tema de la moda, que esta es más una moda de 1830, y esta otra ya es más 1840, o sea, ya hay un cambio ahí importante. Entonces, esta es como la moda de pronto para situarnos en la cultura visual que tenemos, como de la época de Jane Eyre, y de pronto esas películas que han representado a Jane Eyre. Y estas sí ya son más como por ejemplo, hay una serie muy buena que se la recomiendo de HBO que se llama Gentleman Jack. Es una historia fascinante y no les digo más para que les pique la curiosidad. Aquí tenemos un retrato del cuñado, Antonio Morales. Entonces, fíjense que la miniatura es muy fuerte, o sea, realmente o sea, hay más miniaturas que pinturas firmadas o atribuidas a él. Florentino González, hombre político también, que según la biografía que el pintor y periodista Alberto Urdaneta le va a dedicar en el papel periódico ilustrado, según digamos, la memoria oral que él recopiló Urdaneta para esta semblanza biográfica, pues por el fallecimiento de Espinosa en 1883, él en su huida, pues porque fue un perseguido político que tuvo que escaparse hacia 1842, él llevaba entre su poco equipaje, su ligero equipaje, unos dibujos de Espinosa, que son los que se van a litografiar y que, digamos, van a fundar esta iconografía de los próceres, y que luego eso va a venir y se va a vender en las tiendas después de 1843. Lo que cobra importancia, ¿no? Porque es seguir viendo a través del sentimiento y del pincel de Urdaneta, luego en la representación que sí se va a masificar en una litografía. Exactamente. Esa sí pasa de mano en mano, pues por el mismo tiraje. Y que luego va a ser digamos, el punto de base para otros artistas poder proponer sus interpretaciones sobre la misma imagen. Traje quise compartir con ustedes esta miniatura de Francisco Javier Matiz, que para los conocedores sabrán que es uno de los dibujantes y artistas asociados a la Escuela de Pintores de la Expedición Botánica, y que sabemos por su biografía también que en algún momento él enseñó a niños entre la década de 1830 y 40 clases de dibujo. No hemos encontrado un documento fidedigno que nos diga Espinosa aprendió con Matiz, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo a partir de
digamos, de esta síntesis de la iconografía de Matisse, en donde vemos un detalle en que hay una representación de una fruta muy, pues muy colombiana, el zapote. El zapote, el zapote que además, si no me equivoco, lo nombraron aquí, no mentiras, estoy confundiendo con una especie botánica que se llama Maticia, pero no, el zapote no tiene nada que ver. Pero digamos ahí hay cositas que no son mensajes que habría que, ¿no?, desencriptar, a ver, porque además para los pintores contemporáneos a Spinoza hay algunos en los que sí sabemos que aprendieron con artistas asociados a la expedición botánica. Entonces, por ejemplo, José Manuel Grot fue discípulo de uno de estos artistas, Mariano Hinojosa, que hacía parte de la nómina de los pintores de la expedición botánica. Y la expedición botánica es crucial entender, digamos, esa relación, porque la expedición botánica se basó expresamente, o sea, eso Mutis lo trajo de España, trajo un manual para el aprendizaje de la miniatura, porque como la miniatura, insistimos sobre el hecho de considerarla es un arte del detalle, para la representación botánica eso es crucial. Entonces él se encargó de que desde Pablo García del Campo en adelante, que pues, Pablo García del Campo fue como el primer pintor asociado a la expedición botánica, aprendieran todos el arte de la miniatura. Entonces Grot tuvo su maestro que trabajó en la expedición botánica, por ejemplo. Nada descabellado. Exacto. Este es muy interesante, es un retrato del coronel Juan José Neira, que dentro de todas estas reyertas políticas muere defendiendo Bogotá en 1841, aquí dice 1840, pero es que más adelante les mostraré como de pronto una hipótesis que tengo ahí, y lo menciona él porque él va a ser uno de esos primeros próceres que van a nutrir expresamente las colecciones del Museo Nacional. O sea, su muerte va a causar una suerte de momento de ceremonial civil. Entonces, de hecho hay una ley que dice que hay un espacio donde que se debe llamar como espacio Juan José Neira. Se mandan a hacer unas como, se me olvida el nombre, como una suerte de, no es vitrinas sino bases para las armas de Neira, unas bases que están emparentadas con el arte del marco del niño, porque están hechas en Taracea. Se mandan a hacer unos retratos oficiales, entonces este haría parte de esa iconografía. Tenemos al hermano del general Tomás Cipriano Mosquera, el arzobispo Manuel José Mosquera. Voy a ir pasando un poquito rápido, pero esto es para que ustedes nutran la vista. Y si de pronto tienen alguna pregunta, pues vayamos participando en la conversación. Entonces aquí hay otros militares asociados, incluso militares también asociados a expediciones científicas como Luciano de Luyar, Nicolás Cuervo. Aquí vuelve Spinoza, ¿no?, representándose a sí mismo ya mucho tiempo después, ya en sus últimos años de vida, ¿no? Está en decadencia, sí, claro. Donde él ya nos indica que él tenía una serie de caricaturas, o sea, tenía una suerte de álbumes donde él guardaba sus caricaturas, ¿no? Porque él dice José María Espinosa, autor de estas caricaturas, ¿no? Entonces él se presenta así con su sombrero, su capa, muy, muy cachaco, ¿no? Con su paraguas y lo que él siempre le encanta destacar, su nariz. Un dibujito que nos ayuda a comprender mejor el retrato que vimos de Santander. Y personajes es chévere porque son personajes que son difíciles de rastrear a través de fuentes oficiales, pero a través de fuentes, digamos, no tan oficiales como diarios, cartas, y en este caso el doctor Arganil, que era un francés que pocos saben que venía a hacer realmente acá. Algunos creían que era un espía, y tuvo muy pocos amigos. Fue muy amigo sobre todo de la familia del prócer, se me olvidó el nombre, Acevedo, José Acevedo. el tribino, José Acevedo, el tribuno del pueblo. Entonces, ¿Y finalmente qué era? No, pues no sabemos. O sea, sigue ahí. Todavía no hemos llegado, no hemos, sabemos que era de profesión médico. Ok.
pero no más, o sea, era alguien, y el Arganil era no era ni siquiera su nombre real. Entonces, ese secreto se lo llevó a la tumba una de las primeras escritoras del siglo XIX. ¿Saben cuál? Ese secreto se lo llevó a la tumba una de las primeras escritoras colombianas del siglo XIX. No, hay una anterior a ella. La hermana, no, la hija del tribuno, Josefa Acevedo de Gómez. Bueno, y así lo que les decía ahorita, esas observaciones de los tipos del común, este le llama tipo melancólico, ¿no? Otro artesano. Y aquí, este lo quería mostrar, ¿por qué? Porque esta es una litografía, o sea, allá va, no se lee bien, pero dice muy chiquito Espinosa Lit. O sea, él dibujó en la piedra, pero dibujó, o sea, ojo porque comparemos un dibujo con este dibujo. Pero ¿qué dibujó? Esa es la pregunta. ¿Alguien podría responderla en este auditorio? Dibujó un daguerrotipo. Es lo que yo pienso. Porque es demasiado real. Es muy real. Dibujó un daguerrotipo y además se me antoja pensar que un daguerrotipo del taller de un daguerrotipista extranjero que iba y venía porque además era comerciante, John Armstrong Bennett, porque ese tipo de pose es muy de él. Entonces, otros diálogos, ¿no? Otros diálogos que además con otras técnicas más modernas, como en este caso el daguerrotipo. Aquí les quería traer un autorretrato en dibujo que tenemos en la colección del museo. No me podía olvidar de Nariño, porque Nariño va a ser un personaje muy importante para él, porque es de sus historias de juventud. Y además que Nariño es muy interesante la iconografía, porque a Nariño tristemente como que casi nadie se ocupó de él como para dejar una memoria, o sea, de estos artistas en vida. Entonces, pero en una de sus primeras fugas él tuvo la oportunidad de mandarse a hacer un fisionotrazo en París. El fisionotrazo era algo que se practicaba mucho en esa época porque era representar el perfil de una persona, porque era la manera más fidedigna de decir que esa persona era esa persona. Entonces él se mandó a hacer 2 copias, lo sabemos por unas cartas que le envía un amigo que es familiar de José María Vergara y Vergara, si no estoy mal es el papá de José María Vergara y Vergara, y entonces eso va a quedar ahí como en la familia y esto, y entonces Espinosa tiene acceso a ese fisionotrazo. Pero luego, muy adelante, y eso está en la colección de la Quinta de Bolívar, ustedes verán que él se atrevió a hacerle un retrato de 3/4 y ya le cambió la posición a Nariño, pero pues aquí está como el primero. Este rostro, esta es la ficha, digamos, oficial del dibujo en la colección del Museo Nacional, pero como obviamente ustedes después de esta alegre reunión, ustedes van después en los días a visitar la última exposición, que es una República para las Artes en el Instituto Carecuervo. Van a ver que en la colección del instituto hay un cuadro pintado por Espinosa, así de chiquito como este, de esas mismas dimensiones, donde está este señor. Y resulta que allá sí está identificado el señor. ¿Quieren que les diga quién es o se esperan a visitar la exposición? Ese era el suegro. Y el suegro tenía como un defecto en un ojo, entonces tenía como el ojo... Pero perfectamente se representa. Ajá. Tenemos un dibujito de Melo, entonces ahí podemos entender cómo él procede, ¿no? Entonces antes de llegar al dibujo final va trabajando detalles. Y fíjense que aquí primero hace la cabeza y después sí le pone el sombrero bicornio, ¿no? Y esta ya habíamos visto la acuarela un poquito antes. Aquí quería llegar porque fíjense, este es un dibujo que también está en la colección del museo. Y aquí vemos al coronel, dice general, pero era coronel en realidad, muerto. O sea, cuando él murió, muchos artistas asistieron a hacerle mascarilla mortuoria, a dibujarlo y a pintarlo, porque pues todo el mundo reconoció, el tipo nos salvó del pillaje, de la destrucción, de todo.
Entonces fíjense en el dibujo, fíjense que él lo retrata pues muerto, acostado, muerto, fíjense en las cuencas de los ojos, digámoslo así, y volvamos rápidamente a la miniatura que ya hemos visto. Los ojos tienen un poquito, guardan un poquito, o sea, él le abrió los ojos en la miniatura, pero mi hipótesis es que se basa en el dibujo de Neira muerto, para luego hacerle abrirle los ojos en este retrato. Ojalá, espero no estar equivocado. Bueno, sigamos así rapidito. No sé cómo vamos de tiempo, Sandra, ya nos toca ir cerrando, ¿tú crees? Ya casi, pero tú diste en algo y no sé el público qué piensa, pero en esta trayectoria de la representación de la figura hay algo característico en los ojos y en la expresión que hace Espinosa de los retratos que hace. ¿Qué crees tú? ¿Es mi impresión o no? No, claramente, porque insisto, volver en la práctica de la miniatura, porque te exige ir al detalle, y el detalle, de hecho eso es algo muy curioso, porque él lo cuenta en sus memorias. De verdad es muy interesante leer ese libro, porque presenta una manera distinta de comprender un periodo de nuestra historia que va desde lo más grande, las campañas militares, los hechos políticos, etcétera, hasta lo más pequeño, como llegar y decir que a pues que él en su práctica de observación de la miniatura pues buscaba siempre representar las cosas tal y como las veía. Por eso ojo, porque al suegro o sea, por más que era el suegro, no intentó tocarle bien, porque lo representó con el defecto, no lo perfeccionó, que usualmente es lo que uno a veces se permite suaviza, sí, de hecho hoy a través de las redes sociales y las aplicaciones uno se pone el filtro y entonces aquí le quitan la arruga, la verruga, no le ponen pelo, no, o sea, o sea, seguimos en la misma, pese a que digamos lo tecnológico es distinto, pero o sea, él era alguien que quería representar la realidad, ¿no? Objetivo, sí. Sí, trataba de hacer. Entonces él cuenta que le pedían que le pidieron alguna vez un retrato de una mujer, le pidió un retrato, él la pintó y resulta que la señora como que, no sé, no se aseó muy bien el rostro, entonces tenía como que unas lagañas por acá y él le hizo las lagañas. Y entonces cuando le mostró, entonces, ay no, pero usted ¿por qué me pinta así? Yo no soy así, pero es que usted señora estaba así. Entonces él cuenta esas cosas así con cierto humor. Entonces aquí vemos las litografías, vemos entonces cómo pasó dibujo, miniatura y luego litografía, ¿no? Este sacerdote que era muy polémico, el doctor Margallo, que además había profetizado que Bogotá se iba a destruir un día, ojalá eso no pase, toquemos madera por el doctor Margallo. Y esta es muy curiosa, esta es una acuarela. Yo tengo, o sea, si ustedes se fijan, yo no les tengo respuestas de muchas cosas, solo tengo muchas hipótesis que espero comprobar con el tiempo, porque pues todavía hay Espinosa para rato aquí en la biblioteca, en el Museo Nacional, en el Banco de la República y donde quiera que esté. Este hombre que llaman aquí matemático, pues porque tiene en eso que nos quiere decir Espinosa, tiene un compás. Un compás, claro. ¿No? A mí me parece, y ya vamos a ir cerrando para hacer esa conclusión que espero sea una sorpresa para ti y para nuestros contertulios. Yo creo que este es un pintor contemporáneo a él, que se llamaba Manuel Doroteo Carvajal. ¿Y por qué lo crees? Porque él tiene un autorretrato que de esos pocos autorretratos que él tiene un autorretrato donde se pinta muy parecido. En el afán de las cosas se me olvidó pegarlo en la presentación, pero si quieren ahorita los curiosos, aquí yo tengo un librito donde está. Entonces es muy parecido y además el compás es como un guiño a algo por lo que este señor debería merecerse una mejor justicia y recordación en la historia del arte colombiano,
porque él es uno de los primeros pintores que redacta un manual para pintar y dibujar, que se llama Elementos del dibujo y geometría para la enseñanza de los jóvenes, en un momento en el que todavía en el país no se podía, no se lograba consolidar una academia artística o una escuela de bellas artes, como va a pasar mucho tiempo después, a partir de 1886. Sí. O sea, antes de eso, muchos de estos pintores tenían esa inquietud de crear una institución que permitiera a jóvenes generaciones formarse mejor que lo que ellos se habían formado. Entonces, él hizo ese intento y redactó un manual, creó las figuras, todo, o sea, explica todo muy bien y llegó a tener unas 3 ediciones, la última como en 1920. Y hay una de esas ediciones aquí en la Biblioteca Nacional. Seguro. Entonces eso de geometría está muy emparentado con el compás. Entonces yo creo por cómo se ve el personaje, además porque hay otra cosa, y es que este es uno de los pocos pintores que dentro de los retratos que pinta como una suerte de contraposto. Que hace que las figuras se vean así. Y si vemos la acuarela, él está así. Luego a los curiosos les puedo mostrar. Y bueno, otras mujeres. Miren aquí, por ejemplo, esta tiene como varias verrugas, ¿no? O sea, él hace su arte, que es representar la realidad, no embellece a nadie. Aquí, por ejemplo, ella tiene un poquito de bigotico. Esta la quise mostrar porque como estamos iniciando marzo y en la semana entrante vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, y voy a hacer un poquito de spoiler alert, la Biblioteca Nacional tiene preparada una sorpresa con la pieza del mes de marzo, por lo que los insto a que vuelvan ¿Cuándo pueden volver para ver la pieza? ¿Desde el 8? Sí. Desde el 8 de marzo, miércoles 8 de marzo. Un poquito antes. Bueno, un poquito antes. A partir de la semana entrante. Entonces, esta es una de esas pocas mujeres que sabemos que fueron artistas en esa época. Juliana Torres Prieto, hija de Camilo Torres, prima de Espinosa, y él le hace su retrato. Bueno, otros bigotones de la patria. Aquí este es Rufino Cuervo, el padre de Rufino José, el famoso filólogo, y de Ángel Cuervo, el crítico de arte y coleccionista, que entre otras cosas nos legó una colección de arte muy interesante que pueden ver en el Museo Nacional, algunas piezas, porque fue la oportunidad de tener, por ejemplo, como él hizo eso que era muy famoso del siglo XIX, de las personas con dinero, de hacer el Grand Tour por Europa. Entonces él se hizo su buen viaje y nos trajo de regreso vasijas etruscas, cerámica griega, pequeñas esculturas egipcias, o sea, cosas que jamás hubieran llegado de otra manera aquí. Y también nos trajo algunas versiones de arte. Aprovecho, yo hoy voy a hacer puras cuñas. La semana entrante, el miércoles 8 a las 3 de la tarde, tenemos una visita especializada sobre mujeres y arte en Colombia. La llamamos de musas a creadoras, y va a ser una visita que se va a desarrollar en la rotonda del tercer piso del museo y en la sala que se llama Serie Ser, para descubrir justamente cómo ha transitado tanto la imagen de la mujer como su agencia, es decir, su capacidad creadora como artista en el arte colombiano. Y entonces allí pues vamos a descubrir una de esas pinturas que fueron parte de ese legado de Ángel Cuervo. Entonces lo muestro a él porque pues también hay un dibujo, una litografía y luego hay una pintura, o sea, Espinosa va transitando y la base siempre va a ser el dibujo. Bueno, litografía, esta es otra litografía de Espinosa. Y si ustedes van al Museo Nacional van a ver el daguerrotipo, o sea, aquí se fundamenta un poco más mi teoría. Tu teoría, por supuesto. De que él copiaba los daguerrotipos de Bell. Este es el retrato de Rufino. Todo estaba un poquito en desorden, perdón, pero era por el afán de traerles algo, mostrarles algo. Entonces dibujo, por aquí volvemos rapidito, litografía y la pintura.
que además él fue vicepresidente colombiano, por eso tiene su banda presidencial. Y también lo menciono porque él, dentro de esa hipótesis que ya estamos llegando al final y a relacionarlos con el niño, pues va a ser algo interesante. Otra litografía de Espinosa, del presidente Mariano Espina Rodríguez, ultraconservador, que pues aquí tenemos la prueba porque es del daguerrotipo, sí, que tenemos en la colección del museo de John Armstrong Bennett. Mariano Espina, daguerrotipo, Espinosa lo pasa a la piedra litográfica. Aquí está el daguerrotipo de Melo. Es un hombre vanguardista, ¿no? Que va, sí, bueno, por su gran oportunidad de tanto tiempo en un siglo que tuvo transformaciones, pasar técnicamente de una a otra. Era alguien muy curioso, muy curioso en las artes de la representación, en la cultura visual. Y aquí volvemos a Neira, que era lo que yo les comentaba. Esta es una mascarilla mortuoria que se volvió escultura. Creemos, mi compañera, como diríamos en inglés, mi partner in crime, Ángela Gómez, que está aquí con nosotros, creemos que esto lo hizo el mismo pintor Luis García Hevia para poder después realizar su versión del retrato, porque todo esto es posterior a la muerte de Neira. Todo esto tiene que ver con esa intención celebratoria de esta figura, defensor de Bogotá. Entonces está que pues claramente ahí uno ve que hicieron una mascarilla mortuoria, tiene cabello natural, yo pensaría que es del mismo Neira. Y aquí pues ya Luis García Hevia le propone es una inmortalización. Su inmortalización. Y aquí ya vamos a ir cerrando porque estamos hablando de un retrato infantil, ¿no? de un retrato de un niño. Son muy pocos los retratos infantiles que podemos identificar en la historia del arte colombiano. Yo no les traje una búsqueda exhaustiva porque ciertamente, por ejemplo, en el Banco de la República encontramos uno de los más antiguos, que es un niño de 1812 que está dormido, pero pues tenemos uno un poquito más antiguo en la colección del museo, que es José de Vergara Azcárate Gómez de Sandoval, una pintura de 1692, donde lo vemos niño, y además de todo, a inicios del siglo XIX, uno de los descendientes del niño lo manda restaurar, a ti que te interesan esos temas por ser conservadora, por un pintor que es Victorino García, y eso está escrito en esa cartela, entonces por eso lo podemos afirmar. Pero también tenemos de la colección del Banco de la República el retrato que llaman del Niño Cuervo, pero es Carlos Nicolás Cuervo, uno de los hermanos de Rufino José y Ángel Cuervo, que tristemente murió, despuesito de este retrato él muere. Realmente está fechado como 1841, y este es importante porque esto es una serie que realmente eran 6 niños y todos los mandó a pintar el papá, que era el señor que habíamos visto por acá. Por eso Rufino Cuervo Barreto, porque era alguien que incluso estuvo interesado, hizo mucha gestión desde que fue secretario del Interior hasta cuando fue presidente, y todo por promulgar leyes que favorecieran y modernizaran la educación de los niños. Entonces siento yo que él tenía una sensibilidad frente a ello, y desde la cultura visual y la pintura se puede rastrear por esa serie de niños Cuervo, que pues son 6, pero quedan como 4, y además él es curioso, Rufino Cuervo Barreto era padrino de Rafael Pombo, y Rafael Pombo fue muy cercano a esta familia Cuervo, y ya vamos a ver el retrato de niño que él tiene. Este es otro retrato de un miniaturista que trabajó en la expedición botánica, Pío Domínguez del Castillo. Vemos a un niño, y también esa representación de esa época, que eran, pues los niños no era, o sea, de hecho la historia de la infancia, o mejor dicho, considerar a los niños es algo muy moderno. Muy moderno, totalmente. En ese momento ellos eran considerados pequeños adultos.
y aquí tenemos el retrato de Rafael Pombo Niño. Entonces vemos unas similitudes con la serie pues pintada por uno de los hijos de otro importante pintor que es Pedro José Figueroa. Aquí vimos a este. Entonces vemos que hay una imitación de la posición, hay un trabajo, hay una relación con el periquito, ¿no? Que eso es una imitación del estilo del retrato infantil de la época, sobre todo pintado en Francia y en Inglaterra, y que pasa a través de Estados Unidos y de alguna manera llega aquí. Entonces ahí les voy dejando unos elementos. Este que lo tenemos en el Museo Nacional, otro dibujo de un niño, ¿no? Hecho por Espinosa. No podremos saber, tal vez era un hijo de él, no lo sabremos, pero ahí ya por lo menos estamos haciendo el reencuentro de los niños, ¿no? Los niños encuentran su hogar. Está él, una cosa muy curiosa. Él tiene una suerte de idealización con la niñez porque él nos presenta muchos dibujos que son identificados, o sea, nos muestra esos próceres que él conoció ya grandes, no los pudo conocer niños como niños. Entonces, por ejemplo, este que está en una colección en Medellín representa la infancia del general José María Córdoba. Entonces, y lo muestra, y fíjense el atuendo del niño, fíjense en el cuello. Es el mismo cuello del retrato. Entonces, esto realmente, pienso yo, no lo debió haber hecho en 1828, le pone 1828 porque es la fecha en que muere Córdoba, pero esto debió ser más bien de 1850. Aquí tenemos otro de esos casos, Rafael Cuervo, Luciano de Luyar, que lo habíamos visto en miniatura, un joven militar, y todo esto, digamos, está... Todos estos atributos, o sea, los títulos de los niños es porque están escritos al dorso del dibujo. Aquí tenemos a Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte Niños. Entonces él quería representar algo más allá, de pronto quería rescatar un aspecto inocente, ¿no? Juvenil de esos grandes próceres, ¿no? Y mira, coinciden en la fecha con el retrato del niño. Y la misma, pienso yo también como hipótesis, la misma necesidad que él tenía de autorretratarse también se reflejaba en mostrar en los niños el paso del tiempo, ¿no? Dejarán de ser niños, pero lo fueron. Sí, de pronto era eso, ¿no? Esos niños, miren lo que hicieron, a dónde llegaron, ¿no? Bueno, y aquí sí aquí volvemos un poco al presente, ya para ahora sí ir concluyendo, lo prometo. ¿Por qué hablamos de Espinosa, Biblioteca Nacional y Museo Nacional? Porque en algún momento, y gracias a el interés investigativo y de recuperación de esta figura por parte de la maestra Beatriz González, ella que lideraba en 1994 la Curaduría de Arte e Historia, como se llamaba en ese momento, pues se le ocurre realizar una gran exposición que permita reunir digamos, la mayor cantidad de obras identificadas, firmadas y atribuidas a Espinosa bajo 300. El nombre de José María Espinosa, abanderado del arte y de la patria. ¿Por qué abanderado? Porque ese fue su rol militar en la campaña del sur con Antonio Nariño, el abanderado de Nariño, el que llevaba la bandera del batallón. Y pues le aduce del arte, porque claramente, pues, y de la patria, porque se quería mostrar esos dos perfiles, ¿no? El político y el artístico. Y este es el catálogo, digamos, oficial de la muestra. Como tú dices, fueron alrededor de unas 300. Unas 300, sí, acá mira. 299, casi 300, con el niño 300. Y entonces aquí podemos imaginarnos cómo fue la distribución de esa exposición. Entonces, que pues inauguró el 19 de octubre de 1994, entonces allí vemos en lo que hoy que pues también los invito a que descubran Nación Hip Hop, que es la exposición que tenemos temporal en este momento. En esa misma sala cupieron todas esas parte de las 299 obras de Espinosa, porque realmente estuvo en 2 salas del museo.
en esta primera sala que en esa época se llamaba Alberto Urdaneta, esa sala, o bueno, todavía la podemos llamar así. Entonces allí están distribuidos los temas, ¿no? Grabador, retratista, en el centro, miniaturista, y fíjense esos gestos de la museografía, ¿no? Pone en el centro la miniatura, y hemos de alguna manera estado hablando de la miniatura como parte de ese proceso que nutre la experiencia del artista Espinosa. Entonces allí está todo, como todo eso, quién era, ¿no? En fin. Y en el segundo piso, donde hoy está la sala que se llama Memoria y Nación, y podemos ver un gran panorama de lo que somos como colombianos en el muro de la diversidad, allí estaba, digamos, todos estos temas ya más políticos, ¿no? La campaña con Antonio Nariño, la iconografía de Santander, la iconografía de Bolívar, la representación de las batallas. Entonces me pareció como interesante porque esto fue la casualidad, una hojita que me encontré que nos permite imaginar un poco, pues porque no he identificado todavía fotos o algo así, me toca ser un poco más minucioso, venir a la biblioteca y revisar los periódicos de 1994 para encontrar. Entonces, el niño que vimos hoy, pues me permito yo, ahora sí para terminar, conectarlo, hacer un paralelismo, unas vidas paralelas con el pintor, el famoso matemático, Manuel Doroteo, porque tienen o sea, lo más probable es que se hayan conocido, y ese dibujito es la prueba de que se conocieron, porque Manuel Doroteo, como Espinosa, también fue miniaturista. De hecho, su maestro fue José Manuel Grot, pintor que fue a su vez discípulo de un miniaturista de la expedición botánica. Entonces aquí representó a su padre, y el padre de Manuel Doroteo fue una gran figura pública y participó en eventos también de revolución e independencia en la provincia de Antioquia. Fue muy activo en ello, incluso él alcanzó a ser constituyente en el Congreso de Cúcuta de 1821. Y como Espinosa también tenía, de hecho estas imágenes que vamos a ver ahora son de un par de álbumes de acuarelas y dibujos que están en la colección del Museo del Siglo XIX, que fueron adquiridos, le pertenecieron al historiador Guillermo Hernández de Alba, y más o menos en el año 2001 los adquirió el museo, y entonces allí encontramos también ese tipo de intimidad que para Espinosa se desarrollaba en estas acuarelas que representaban estos personajes de una manera humorística. Aquí Manuel Doroteo era un poco más imaginativo. Este lo traje sobre todo para ti porque y para que ustedes luego lo investiguen al buscar los fondos gráficos en la página web. Hay una acuarela de Espinosa que se llama Hombre y Árbol, y son realmente dos árboles que iban a crear la silueta de un hombre. Y aquí Manuel Doroteo está haciendo lo mismo, pero en una clave o en un sentido religioso. Yo no sé si pueden identificar los árboles, y en la figura en la mitad está como Cristo, y lo que serían como dos discípulos, uno al lado del otro. Y él escribe aquí que este es una copia de realmente un cuadro que él hace y que él dona para algo, porque él era muy piadoso, entonces pertenecía a una sociedad que se llamaba la Sociedad de San Vicente de Paúl, que ellos tenían un hospital para atender a la gente y también pues proveerles algo de comida, refugio, etcétera. Y entonces en la expresión de la caridad o la beneficencia del siglo XIX, él fue presidente de esa sociedad, y él pintó hizo esa pintura para ser rifada en algo que se llamaba el Bazar de los Pobres, que era como pues obtener ciertos recursos para mantener ese tipo de hospital. Entonces aquí está eso, están los paisajes. Esto yo lo traía sobre todo pues para mostrárselo a Verónica por su inquietud por las acuarelas de los paisajes, y mostrarle los paisajes de Manuel Doroteo, y también escenas relacionadas con historias o fábulas. La de la derecha nos muestra un hombre, uno que está subiendo a un árbol, y el otro que se está como haciendo el muerto porque viene un oso, ¿no? Y hay un texto que ilustra la leyenda. Pero es un oso hormiguero. Por eso, pero entonces les dio susto. Y como Manuel Doroteo no fue militar,
pero él estuvo presente en una de esas guerras civiles, de la guerra civil del 1860 al 62, en donde sí hubo una toma de Bogotá por parte de los federalistas que estaban en contra del centralismo de Mariano Ospina Rodríguez y el gobierno de él, y que toman ciertos espacios públicos de la ciudad, entre ellos el convento de San Agustín, que hoy no existe, solo queda la iglesia, está detrás de la casa de Nariño. Y en ese convento, entonces, luego de que sucede la batalla, él se adentra y empieza a registrar los desastres de la guerra. Entonces vemos el humo del convento a lo lejos, y luego, como un buen reportero gráfico, ¿no? O sea, antes de la reportería gráfica, se mete al convento, el documentalista, ilustra pues los desastres, ¿no? Entonces aquí hay otra parte del convento y los desastres, y como si para Espinosa lo valioso era la caricatura, para Manuel Doroteo estas imágenes infantiles o de ilustración de cuentos o la asociación a los animales es algo que, o sea, son unos álbumes que están llenos de este tipo de imágenes, y él obviamente no se podía impedir representar niños. Entonces aquí tenemos otro paralelismo con Espinosa. Entonces a la izquierda lo tenemos a él es el señor del sombrero. Atrás está su esposa con un niño de brazos, y aquí ya los otros niños, y el niño que está aquí arrodillado, fíjense el cuello. O sea, y esto es moda más o menos de 1850 a 1860. Entonces ahí hay una conexión interesante. A este lado encontramos al cuñado del pintor, Pomponio Quijano, porque además él, así como en la familia de Espinosa, una de sus hijas, por ejemplo, se casó con un hermano de Espinosa, o sea, ella se casó con el tío, él se casó con una sobrina. Eso era muy común y normal para el momento. Aquí tenemos, para más evidencias de los trajes de los niños de la época, otros dos hijos de Manuel Doroteo, y fíjense en el de la derecha, que tiene como una textura el trajecito, que se parece un poco a la muy textura del retrato niño que está allí. Y quería terminar con por eso digo que los paralelismos son interesantes y nos ayudan a nutrir, o sea, comparar a Espinosa con Manuel Doroteo Carvajal, digamos, esos procesos de los artistas, porque aquí tenemos a la izquierda un dibujo de José Manuel Restrepo, el gran historiador de Colombia, uno de los primeros historiadores de Colombia, que además conoció a Bolívar, fue secretario del Interior, privado. En fin. A la derecha tenemos la litografía, y adivinen el que hizo, pues copiar un daguerrotipo de John Armstrong Bennett. Volvió. Aquí, por ejemplo, tiene una litografía aquí es donde está la unión verdadera de esos dos artistas, porque es el icono de Espinosa, litografía, o sea, dibujado y a su vez litografiado por Manuel Doroteo Carvajal, y él lo guardó ahí en su álbum de dibujos. No, pues claramente las evidencias a partir de tus hipótesis se van juntando y se muestran. Se muestra, y entonces también era como pues un pequeño gesto para darle también un poco de visibilidad a Manuel Doroteo Carvajal, del que poco se habla. Y que tristemente murió, o sea, murió muy, muy joven, murió a los 54 años, 1872 más o menos. Espinosa muere en 1883, pero es que Espinosa era mayor, porque Manuel Doroteo nació en 1816, Espinosa nació en 1796. Y para concluir y agradecerles esta asistencia, simplemente despedirme con una de las más bellas acuarelas que están en ese álbum de Manuel Doroteo, y es que cada pequeña escena donde hay paisajes, miren el autorretrato, díganme si no se parece al dibujito que les mostramos del matemático, el peinado, los bigotes, todo. Aquí están el papá y la mamá en miniatura y en perfil de fisionotrazo. Bueno, cada una tiene como su historia, pero la laminita de marfil del centro, porque todas son como láminas de marfil imitando la miniatura.
Él lo que está contando es que justamente en esa toma de Bogotá de 1862 también se tomaron la Casa de Moneda. Y él trabajaba en esa época como fiel de la Casa de Moneda. Que, oh sorpresa, cuando en la otra conferencia con Verónica supimos que el papá de Espinosa trabajaba como fiel de la Casa de Moneda. Y por eso hay unos dibujitos, los dibujitos larguitos en billetes de la época. Entonces él trabajaba como fiel en la Casa de Moneda y él tenía su taller de dibujo y pintura en la Casa de Moneda. Y resulta que una guerrilla de esas, de la guerrilla de Huasca se llamaba, que bajó por los cerros, se tomó la Casa de Moneda. Y hicieron y deshicieron y se robaron cosas. Tan pillos fueron que se le robaron la cajita de acuarelas. Entonces él hace esta hojita diciendo: cada una de estas escenas pintada con un color distinto representa la cajita de acuarelas que me robaron el día que se tomaron la Casa de Moneda en 1862. Y con eso simplemente pues agradecerle su presencia, que se hayan soportado todo este tiempo de anécdotas y de intríngulis del pasado, pero pues para invitarlos a que, o sea, este trabajo que hacemos desde la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional es importante si ustedes nos apoyan, es decir, si vienen, si se enteran, si también pues nos preguntan o nos corrigen, porque no somos infalibles, somos humanos y no somos perfectos. Como dice una canción de Plancha, lo imperfecto es inhumano. Digo, lo perfecto es inhumano. Entonces con esta hermosa acuarela que relataba las desgracias de un pintor contemporáneo a Espinosa, les agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samuel. Yo no sé ustedes, pero yo me divertí mucho y conocí cosas, descubrí cosas que no. Yo descubrí que tienes un amor prohibido por Espinosa. Sí, y gratamente después de estar mucho tiempo en el Museo Nacional y de haberse exhibido allá en el museo, pues el niño vuelve a la Biblioteca Nacional a continuar con la historia inicial de él. A cerrar ese ciclo y un nuevo capítulo. Y un nuevo capítulo, exactamente. Porque él merece también una exposición. Si necesitas curador, ahí te digo. Muchas gracias a todos y los invitamos a continuar estando en la Biblioteca Nacional, ya lo decía Samuel. Ahora para marzo, en reconocimiento a nosotras las mujeres, pero también a las artistas y al arte y al redescubrimiento de obras que tiene la Biblioteca Nacional en su pinacoteca, pues vamos a tener una sorpresa, no les voy a decir, pero va a ser muy grata, por favor. Yo sí ya sé. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.